Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ah, qué bueno, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo Profe. están? ¿No tienen frío? Bien, ¿y usted, profe? Dejen aquí con un poquito de frío. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Creo que no. No, no. Sí, están igual que yo. Y que nada sabe, nada teme. Ahorita Por el empezamos. momento no, profe. Ah, qué bueno. Ahorita, voy a empezar, entonces, ahorita a la hora. ¿Sí se alcanza a ver el pizarrón? Sí, Sí, sí. profe. Sí, ok, muchas gracias. Puede comentar, sin problema. Buenos días, profe. Hola, buenos días, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar, ¿qué les parece? ¿De Sí, acuerdo? está bien. Sí, está bien, profe. Bueno, buenos días a todos. Entonces, vamos a empezar con la clase de variable compleja. Habíamos comentado un poquito acerca del logaritmo, ¿no? Es una función importantísima. Entonces, voy a nada más hacer un pequeño mapeo, un pequeño resumen de lo que hace el logaritmo. Y obviamente, pues con este mapeo podemos ver qué hace la función inversa, que sería el exponente. Pues vamos a poner aquí el logaritmo, otra vez, ¿no? El logaritmo complejo. Entonces, el logaritmo complejo, como vimos, entonces, lo vamos a definir entonces una función W que sea logaritmo de Z. Obviamente Z pues, va a tener la forma F, E a la I, Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el W lo vamos a calcular entonces como logaritmo, ¿no? Logaritmo de R más I de F de Z. Entonces aquí nosotros le agregábamos la P para decir que era el valor principal del argumento, recordando que obviamente el villano de nuestra película pues era ese
argumento de traer el que nos iba a jugar o nos iba a permitir simplificar muchas cosas, ¿no? Es muy poderoso. Entonces siempre hay que tener en cuenta ese principal, dependiendo de la rama y del punto rama. Entonces vamos a considerar los siguientes dos, vamos a considerar, entonces, este es nuestro eje X, nuestro eje Y. Obviamente el valor en cero, habíamos considerado que era el punto rama, ¿no? Porque no estaba definido el logaritmo en cero, ¿verdad? Entonces vamos a colocar que este sea el punto rama y vamos a considerar entonces que nuestra rama va a estar definida por esta, ¿no? Vamos a considerar a esta la rama principal del logaritmo. Entonces, obviamente, ¿verdad? Cualquier punto en este plano complejo se va a denotar entonces por un R y un valor del ángulo θ. Entonces observen siempre que el ángulo θ se mide a partir del eje X, ¿no? Así es como lo escribimos la forma polar de los números complejos y por ende pues vamos a considerarlo así. Entonces para esta rama, entonces vamos a considerar que el θ va a variar entonces entre, bueno, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque para no tocar un extremo, entonces vamos a considerar que el θ va a estar entre 0 y 2 y por esta rama que tenemos, ¿no? La podemos considerar así. ¿Sí están de acuerdo? Obviamente el R, pues, va a variar de 0 a infinito, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer aquí un pequeño diagramita de cómo sería mi entonces vamos a poner que aquí voy a dibujar el ángulo θ, las variables que me definen aquí, miren, esta y esta. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, empezamos con el ángulo θ, ¿no? Entonces, el ángulo θ va a variar desde 0 hasta 2π. Entonces, va a tener aquí su valor máximo, y donde de hecho lo va a tocar, no vamos a ponerlo en continuo. Entonces, aquí va a ser el 2π, y aquí no lo va a tocar, ¿no? Aquí se va a acercar a 0, pero no lo va a tocar, de acuerdo a como lo definimos, ¿no? Entonces, va a estar en ese intervalo. Pero ahora, el R lo podemos dividir de 1 a infinito. De 1 a infinito el logaritmo vale, se va también de 0 a infinito, ¿sí están de acuerdo, no? ¿Sí? Entonces, para si R no vamos a ponerle, ¿no? Si R es mayor que 1, entonces el logaritmo de R es positivo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, no? Y va a dibujar toda esta región. Entonces esta es la región para el logaritmo de R, con R mayor perdón, de 0, perdón. Logaritmo de 1, no, perdón. Parece lunes, ¿no? Entonces, parece, este es para mayores que 1, ¿no? Y para los valores, digamos, déjenme pensar tantito. Entonces, vamos a hacer la gráfica del logaritmo, ¿no? Entonces, aquí sería el 1, aquí es el X, aquí vamos a poner el logaritmo, ¿no? Entonces, el logaritmo ¿cómo definimos el logaritmo? Entonces, vamos a decir que Y es el logaritmo de X. Entonces, tendría entonces que E a la Y es igual a E al logaritmo de X y esto es igual a X. Entonces, ahora sí, ¿no? Tenemos que el logaritmo de un número es el número al que hay que elevar la base para obtener el número deseado. ¿Estamos de acuerdo, no? Es como la regla, son las operaciones como contrarias, ¿no? Entonces yo les hago una pregunta.
¿Cuánto vale el logaritmo de 1? 0. 0. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, Ujú. tenemos esta curva de logaritmo va a ser una cosita así, más o menos va a ser así. Y entonces, crece, ¿no? Obviamente el logaritmo de un número muy grande, pues también va a ser un número muy grande, ¿no? Sí, pero esta función crece muy, muy despacio. Entonces, como que hasta nos convendría aquí dibujarle una tortuguita, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces va subiendo, pero muy lentamente, ¿no? Pero crece, ¿no? Siempre es una función creciente, pero crece muy lentamente. Entonces, y obviamente para números menores de 1, entonces el logaritmo va a tener un signo negativo, si estamos de acuerdo, ¿no? ¿Y hasta dónde se va a ir esta curva? Pues a ver qué, hasta el infinito, si estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, Sí. obviamente, entonces, para esta región, ¿sí? Va a estar definida entonces para los R's, ¿sí? Mayores o iguales que 1, ¿no? Porque sería esta región, ¿no? Correspondería a esta región. Y para los negativos, entonces, complementaría toda esta región. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Este sería para los R's menores. ¿Estamos de acuerdo? Y si los juntamos, entonces el mapeo del logaritmo va a mapearse a una franja, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De ancho, este ancho de esta franja sería 2pi, ¿sí? Y este variaría, mi logaritmo variaría entonces, estaría acotado, ¿no? Bueno, no estaría, ¿no? Varía entre menos infinito y infinito. Estaría mi franja. Entonces vamos a dibujar entonces la región, ¿no? Si dibujamos, pasamos por el corte rama, aquí, entonces genera aquí una región, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y esta región, la voy a poner con otro colorcito, con el amarillo, esta región de amarillo, esta región mapea a esta región que está aquí, a esta parte. ¿Sí queda claro entonces cómo funciona el logaritmo? ¿Sí? Sí. Entonces, obviamente, ¿cuál es la operación contraria? La exponencial, ¿no? Entonces, podemos pasar de esta función a esta función, de esta franja, podemos pasar a esta otra. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace el mapeo de la función logaritmo. ¿Sí están de acuerdo? Con esta rama, ¿no? Ahorita dibujo otra rama y vamos a tener otra región. ¿Sí? ¿Sí quedó claro cómo lo construí? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Sí, sí, está ¿Puedo claro. volver? ¿O cambiar de Sí. página? Sí. 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 Ok, entonces vamos a hacer otra ramita, ¿no? Vamos a jugar, o sea, es bonito esto, ¿no? Obviamente se hacen hasta programas, ¿no? Para hacer los mapeos, ¿no? Pero aquí vamos a tratar de entenderlo y ya después, pues con el matemática o algún programa lo hacemos, ¿no? Bueno, entonces vamos a dibujar la rama. Entonces vamos a considerar ahora que vamos con esta rama. ¿Sí están de acuerdo? Vamos a considerar que esta sea la rama. Entonces con esta rama, obviamente va a acotar mis valores para teta, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces voy a dibujar ¿cómo sería mi R? Este sería mi R y este sería el ángulo. ¿Sí estamos de acuerdo? Obviamente el R va de 0 a infinito, ¿no? Desde 0 a infinito. Y el argumento teta para este, ¿de cuánto sería entonces, compañeros? A ver, ¿de cuánto sería? Sería de pi, ¿no? Vamos a suponer que toque el pi, Ah, y sería el otro, menos pi. de menos pi. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Ujú. Sí. Ya lo limitó la rama, ¿no? La rama no lo va a dejar pasar. Y vamos a hacer vamos a dibujar el contornito, ¿no? ¿Cómo se vería el contornito? Bueno, entonces, nos saltamos la singularidad, ¿no? Ah, pero ya ando hablando. El origen, donde tengo problemas, uno aquí, uno por acá, y lo cierro, ¿qué? Con un círculo, ¿no? Porque mi número complejo se definía, ¿no? Como z es igual a r por e a la i. Y el teta va a estar dado por esta condición. Mm. Obviamente el R está entre 0 y infinito. ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí Sí. queda claro, por eso es que dibujé esta región. ¿Sí? Entonces Sí. esta región la voy a mapear a otra,
vamos a dibujar entonces que sea el logaritmo de R y este es el ángulo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, pues, obviamente el logaritmo, porque va a variar por esta restricción, pues va a variar de dónde, de menos infinito a infinito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Obviamente el logaritmo de 1 era 0, ¿no? Entonces, en este eje vertical vamos a tener el logaritmo de 1. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, pero vamos a dibujarlo, ¿no? Entonces, si varía de pi, entonces vamos a estar por aquí, ¿no? Déjenme ponerlo otro color, perdón. Vamos a ponerle otro color. Vamos a dibujarlo así. Entonces, este va a ser mi pi. ¿Sí estamos de acuerdo? Y aquí voy a tener mi menos pi. Lo pongo con punteado porque ¿sí estamos de acuerdo? Esos son los intervalos para z. Y para r, pues ya nada más lo llenamos, ¿no? Lo voy a poner como ahí. Entonces, toda esta región corresponde ¿qué? A este margen. ¿Estamos de acuerdo? Y si hacemos la operación contraria, pues podemos ir al revés, ¿no? De esta región pasará. ¿Sí queda claro entonces cómo juega el logaritmo? Sí. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Ese es lo importante, ver las regiones, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Sí. ¿Sí? Obviamente, pues ya teníamos que definir, se restringen mis valores de teta, y esto se define una rama, ¿no? Esta sería una rama de la función logaritmo. Entonces, el corte rama define, obviamente, hace mi función que era multivaluada, la hace univaluada, y define una región donde va a actuar, o una rama que va a actuar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces ya nada más ponemos oraciones, entonces el logaritmo de z, este es el logaritmo, el módulo, más y veces el valor principal. El z principal para esta rama va a estar definido por esta restricción que nosotros incluimos, ¿no? Sí, muy adecuada, ¿no? Si estamos de acuerdo, entonces ya nos quitamos con eso de que la función sea multivaluada. ¿Sí estamos de acuerdo, compañeros? Sí. Sí, bien. Entonces, ¿alguna duda con el logaritmo y la exponencial? Con la exponencial pudimos definir el seno, el coseno, el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico. Ahorita voy a definir las potencias, ¿sí? y las funciones inversas, ¿no? Que es lo que me hace falta. ¿Sí estamos de acuerdo, compañeros? Sí, sí. 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 ¿Puedo cambiar de página? ¿Sí quedó claro cómo mapeamos? ¿Cómo se hacen los mapeos? Sí. Sí, sí. Perfecto, es digamos, lo complicado. Y mil disculpas por explicarlo tan feo. ¿Sí? Entonces, cambio de página. Sí. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir entonces con la función. Pues vamos a suponer entonces ahora que yo tengo una función. No sé cómo se llama esta. W es igual potencia, creo, ¿no? A la A. ¿Estamos de acuerdo? Donde A es un número complejo. A1 más I, A2. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente Z también es un número complejo. Es de la forma X más Y, o lo escribimos como R por E a la I. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces si le tomamos logaritmo a esta cosita, entonces el logaritmo de W pues va a ser A por el logaritmo de Z. Y si yo quiero W, pues hago la operación inversa, ¿no? W es igual a E, al logaritmo de W es igual a E, a la A, logaritmo de Z. ¿Y quién apareció? Pues la función logaritmo nuevamente, ¿no? ¿Sí está acá? Y apareció el villano, ¿no? Entonces, obviamente, cuando trabajemos con esta función logaritmo, nos va a convenir definir un valor principal o definir una rama, ¿no? Si están de acuerdo, ¿no? Para poderlo trabajar. Entonces lo voy a escribir así. E a la A1 más I A2, ¿no? Por el logaritmo de R, aquí está de este R, ¿no? Más, ¿no? Y veces un θ principal. Entonces voy a decir entonces
tengo un teta principal que me va a definir ¿qué? Una rama, ¿no? Estamos de acuerdo, no sé cómo ponerle aquí, desde un teta 1 hasta un teta 2, ¿no? Esta es la rama, ¿no? Esto me va a definir mi rama. Estamos de acuerdo y le llamé teta principal, que es el que estoy colocando aquí. ¿Sí están de acuerdo? Si no lo quieren hacer así, si lo quieren hacer en general, tendrían que sumarle el más 2, 2 pita, ¿no? Donde está el más menos 1, más menos 2, etcétera. Tenían que definir. Entonces, yo para evitarme esto, pues voy a definir entonces una rama, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí, ¿están de acuerdo? Bueno, entonces voy a hacer las cuentas. No. Entonces, voy a poner dos que este es E, 1, logaritmo de R, menos A2, Z principal, más I veces, ¿no? A2, logaritmo de R, más I veces, Profesor, yo tengo una duda. por favor. Sí, sí, pregúntame, por favor. ¿Hay alguna diferencia entre usar la notación log a logaritmo natural? Hay que tener cuidado, o sea, yo lo uso indistintamente, ¿no? Pero sí es importante que llevemos una anotación. Log, o sea, yo lo tomo igual, ¿no? Pero, por ejemplo, Ok. un log de un complejo, es como que se ve más raro así, ¿no? Sí, sí me entiendo, ¿no? ¿Sí me explico? Mm, Entonces yo pienso que sería correcto lo que tú me dices. Entonces vamos a tener cuidado, ¿no? Si lo que vamos a aplicar aquí es real, ¿sí? Entonces usamos ln, ¿no? Y si es ok. complejo, le ponemos log. No vamos a definirlo, ¿no? Sí es importante eso, ¿eh? O sea, yo lo hago indistintamente, ¿no? Pero sí es importante para la anotación tenerlo en cuenta. Entonces vamos a corregirlo. Entonces aquí vamos a ponerle logaritmo natural, ¿no? ¿Sí estás de Mm, acuerdo? Sí, ¿no? Gracias, profesor. Sí, porque si no vamos a tener luego problemas sentimentales, ¿no? Sí estamos de acuerdo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? No, sí, sí es importante, sobre todo en matemáticas, ¿no? Que hay que escribirlo con cuidado, ¿no? Entonces déjenme nada más aquí entonces corregir. Sí, sí es importante eso. Entonces sí queda claro, entonces lo vamos a poner cuando sea complejo. Y ln cuando sea ya sepamos que es un real. ¿Sí estamos de acuerdo? Y nada más para distinguir, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner logaritmo de R, y aquí le ponemos logaritmo de R. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, órale. Entonces ahora sí, puedo, ya esta exponencial la separo en una parte real, que sería E a la 1 logaritmo de R, menos A2 por el valor principal de Z, por E a la I, ¿no? Aquí ponemos una I, esta I se ve muy rara, y a la A, A que era A2, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sería A2 logaritmo de R más A1. Entonces, aquí vamos a ocupar la fórmula de Moivre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo para este? Entonces, pues la podemos escribir así como este R, ¿no? R a la A1, este término, por E a la menos A2 zeta principal, por un coseno de A2 logaritmo de R más A1 zeta principal más I veces seno de A2 logaritmo de E más A1 zeta principal. Y este sería entonces elevado a un número zeta a la A. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero lo podemos calcular así. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Si lo quieren hacer en general, pues no pasa nada, ¿no? Nada más reemplacen el teta principal, ¿no? Por el teta principal más 2i por k, donde es igual a 0, más menos 1, más menos 2, y así se pueden seguir, ¿no? Si lo quieren hacer en general. Obviamente, pues,
Si quiero calcularlo en un valor, pues tengo que definir una rama, ¿no? ¿Sí? Para que no tenga muchos valores, ¿no? Y para que quede únicamente definido, ¿no? ¿Sí queda claro entonces cómo se hace un número complejo, otro número complejo? ¿Sí? Entonces es importante, ¿no? Nosotros generalmente ocupamos este A como un real, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Si fuese un entero, pues es un polinomio muy sencillo, ¿no? Cuando fuera un real, por ejemplo, un medio, pues es la raíz cuadrada, ¿no? Un tercio, la raíz cúbica, ¿no? O menos un medio, ¿no? Pues también podría ser. ¿Sí, compañeros? ¿Sí? Entonces ahora voy a definir la operación contraria. ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿O cambiar de página? ¿Sí, Sí, copio? profe. ¿Sí? ¿Sí cambiamos de página? ¿Sí me vas? Profesor, me parece que tienen una duda en el chat. Ajá, ¿cuál es? A ver, es que no alcanzo a ver. A ver, Dice que no entendió bien la función, la forma trigonométrica. Ah, ok, va. Muchas gracias, es que yo no alcanzo aquí a ver. Soy medio inexperto, ¿no? Ah, pues mira, lo voy a poner con rojito, ¿no? Si esta es la duda, ¿no? Pues nosotros sabíamos, esta es la fórmula de Moivre, ¿no? De Moivre. Entonces este muchacho se define como coseno de teta más i veces seno de teta. Entonces la estamos aplicando aquí, ¿no? Entonces este argumento sería como el teta, ¿no? Y lo voy a poner así, ¿no? El teta es el que estamos ocupando aquí. ¿Sí? Entonces por eso es que escribimos coseno del argumento más i veces seno del argumento. ¿Sí? Yo no sé si con eso haya contestado la duda. ¿Sí, sí se contestó la duda? ¿No ven el chat? Dice que sí. Bien. Entonces, ¿podemos cambiar de página? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pues, interrúmpame, ¿no? Prendan su micrófono y díganme, ¿sabes qué? Aquí no lo entendí, va. Sí, porque luego soy muy disperso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok, entonces vamos a cambiar de página, ¿verdad? Voy a generar otra. Okay. Bueno, ahora vamos a hacer esta cuenta, ¿no? Vamos a hacer ahora otra cuenta. Y vamos a poner W como a la Z. Pues una constante compleja elevada a una variable compleja, ¿no? Entonces, ¿cuál era la rutina? Pues le tomamos el logaritmo, ¿no? Entonces, obviamente W es complejo, ¿no? Entonces, logaritmo de W es igual a Z por el logaritmo de A. Entonces, elevamos al exponencial, entonces entonces W es el logaritmo de W es igual a a la Z, logaritmo de A. Estamos de acuerdo. Entonces, ahora necesitamos observar, acá vuelve a aparecer el logaritmo, pero entonces hay que definir una rama para este logaritmo de A. ¿Sí están de acuerdo, no? Sí, entonces hay que definirlo. Entonces voy a definir entonces que mi A va a ser el módulo de A. ¿Sí estamos de acuerdo? Por una rama. E a la I, su valor principal. ¿Sí estamos de acuerdo? De esa rama, ¿no? ¿Sí? Si no lo quieren hacer en abstracto, pues súmele o unidad lo haga, pues le pueden sumar aquí, ¿no? Más, menos, más, ¿no? Más, menos 2K, 2 pita, donde cae 0, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Sí queda claro? Pues vamos a definir esta como su valor principal para hacer esta función evaluada, ¿no? Y pues ya no, sustituimos, ¿no? Sin broncas, ¿no? Sustituimos, entonces ya quedaría aquí como e a la x más y. ¿Estamos de acuerdo? Aquí quedaría el logaritmo, ¿no? Porque ya sé que es el módulo de esto. Es un real más y veces el valor principal, ¿no? Que me definen el rama, ¿no? Parece A. Y pues ya hago las cuentas, ¿no? Hacemos el desarrollo. Entonces ya quedaría que W sería e a la x logaritmo de A menos y
teta principal por E a la I y el logaritmo de A más X teta principal. ¿Sí están de acuerdo? ¿No me aluciné? ¿Sí se bien las cuentas? ¿Sí están de acuerdo? Y ya no volvemos a hacer la misma rutinita aeróbica, ¿no? Entonces, esta la podemos separar, escribirla como E a la X logaritmo de A por E a la X valor principal. Esta con un coseno, ¿no? Coseno de todo este argumento Y por logaritmo de A más X teta principal más I veces el seno de logaritmo más X teta principal, ¿no? Esta le damos una maquilladita, ¿no? Esto se puede escribir como A a la X, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, no? Este periodo, ¿no? Este lo puedo, este ya no lo puedo modificar. Y este periodo, ¿no? Lástima que no hay control C y control V, ¿no? Más X, teta P, más I, menos de Y, menos de A, X teta, P. Y ya tengo mi expresión. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Sí. Nuevamente, ¿no? Nuevamente lo voy a poner para el compañero que tenía dudas. La I teta, coseno de teta, más I, seno de teta, ¿no? Y esto lo ocupamos aquí, ¿no? Esto lo ocupamos. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, sí, muy bien, compañeros. Entonces, ¿puedo cambiar de página? Ya me faltan nada más las funciones inversas, ¿no? Siquiera para definirlas, ¿no? ¿Va, Sí. compañero? Sí, sí, podemos cambiar de página. ¿No se han Profe, yo dormido? tengo una duda. Por favor, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre el que acaba de poner y el anterior? O sea, A es un complejo también. Sí, pero A, digamos, lo veo como constante compleja. Y la Ya. Z como una variable. Entonces, puedo tener una constante elevada a una variable o una variable elevada a una constante, pero compleja. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Es, digamos, la diferencia, pero la manera en que se calcula, si te das cuenta, es exactamente la misma. Nada más cambia el orden de las variables, pero es en realidad exacto, ¿no? Es el mismo, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? Sí, muchas Sí, muy gracias. bien. No, gracias. Profesor, Por favor, yo tengo otra duda. por favor, por favor. Se supone de que la función logaritmo es la función inversa a la exponencial independientemente de qué rama escojamos de esta. Sí, sí. Entonces, ¿por qué cuando llegamos a la expresión final de W, el módulo está en términos del teta principal? Ahí en el E a la menos Y teta P. Ok, sí, sí, sí. Sí, mira, yo este valor principal lo escojo de acuerdo a mi rama. ¿Sí? Yo lo escogí aquí. Pero yo aquí le puedo sumar, si tú gustas, le puedo poner I, 2I por A. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Entonces, ¿qué modificación tendría aquí? Aquí tendría E a la Y por el valor principal más I2I K. ¿Sí? Entonces, ¿quién es K, no? O sea, habíamos dicho que K era 0, más menos 1, más menos 2. Le daba yo vueltas, ya sea en un sentido o en otro. Ujú. Entonces, si te das cuenta, va a depender, ¿no? De la rama. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que hay que tener cuidado en definir este teta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no va a depender obviamente de la rama, ¿no? Entonces eso de que decir que son funciones inversas, pero recuerda que no son univaluadas, ¿no? Es como, por ejemplo, la y igual a x al cuadrado, ¿no? Y igual a x al cuadrado. Entonces para x igual a más 1, tengo el valor de 1, pero para menos 1 también tengo el valor de 1, valor de y. Entonces, si yo quisiera sacar la inversa de esta función, ya tengo problemas, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? Porque voy a tener dos valores, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? El más menos 1.
¿Sí estás de acuerdo? Y si tú checas cuando calculamos la raíz de menos 1 con la función con el logaritmo, escribí más sí, no le puse más menos sí. ¿Por qué? Porque únicamente tenía un valor. ¿Sí? Entonces a eso se refiere, ¿no? O sea, este valor principal me va a definir un valor, obviamente, ¿no? Un valor de mi función si yo lo escojo adecuadamente. Si lo pongo en general, pues voy a tener muchos valores para esta función. Y estos valores los va a definir la rama que yo escojo. ¿Estamos de acuerdo, sí? Entonces hay que tener un poquito de cuidado en eso de decir que son como inversas. Bueno, van a ser 1 a 1 cuando yo defina adecuadamente mi rama, ¿no? Entonces así ya puedo decir que uno es la inversa de la otra. Si no voy a tener estos problemas, ¿no? Sí, como el ejemplo de esta función. No sé si te Perdón. contesté bien, perdón. Sí, Creo o que hice sí. más bolas. ¿Sí estamos No, de creo que acuerdo? sí. Sí, entonces depende del valor principal, entonces hay que tener cuidado, ¿no? En cómo lo calculemos. Sobre todo cuando se involucra logaritmo, pues hay que definirle bien la rama para tener el valor exacto. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque si no vamos a tener valores distintos, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí. Sí, va. Entonces, ¿podemos cambiar de página? Sí, Sí, cambiamos. Sí. Sí, va. Otra duda, pregunta. Sí, pregúnteme, por favor. Vale, pues voy a cambiar de página, ¿no? Va. Entonces vamos a definir ahora la función inversa, ¿no? W es igual a seno a la menos 1 de z. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo hacemos esta cuenta, no? ¿Cómo calculamos? ¿No? Entonces voy a tomar el seno de un lado y el seno del otro. Aquí también, ¿no? ¿Cómo sabemos que por ejemplo, el seno es periódico en 2pi? Entonces, si le tomo el valor seno de un lado y seno del otro lado, entonces voy a tener que agregar un 2pi, ¿no? Adicional. Pero porque voy a tomar una rama principal, si estamos de acuerdo, pues voy a considerar solamente un valor o voy a considerar que ese término adicional va a ser 0, ¿no? Si estamos de acuerdo, ahorita lo explico. Entonces, si tomamos el seno de este lado, aquí quedaría el seno del seno a la menos 1 de z. Si estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, si lo hacemos, por ejemplo, en la calculadora, tenemos que el seno o el coseno, ¿no? El seno de 90 es 1, ¿no? Pero si yo al 90, ¿no? Le sumo 2pi, entonces voy a tener, si ya esto le sumo el seno, pues voy a tener que esto va a seguir siendo 1, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Y si escribo así, por ejemplo, seno de pi medio, ¿no? Más 2pi con k, donde k es 0, más menos 1, más menos 2, etcétera, etcétera, pues voy a tener exactamente el mismo valor, ¿no? Sí, porque es periódico en 2pi. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero ¿cómo nos evitábamos ese problema? Nosotros decíamos, bueno, pues tome usted el valor principal del seno y ya, ¿no? Si estamos de acuerdo, defínale una rama, ¿no? Si estamos de acuerdo, y ya acote sus valores de teta a un intervalo entre 0 y 2pi, y entonces va a poder entonces tener una relación 1 a 1, ¿no? Por su función inversa. Y es exactamente lo mismo que está pasando aquí, miren. Aquí se está encontrando el seno y el seno inverso. Entonces, si yo tomo un valor principal, entonces yo puedo escribir que esto es z. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque si no lo tomo así, le tendría que agregar aquí el más 2 por k. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tengo problemas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces voy a considerar entonces que voy a tomar una rama principal para escribir que esto sea exactamente z, ¿no? Entonces me voy a quitar este problema, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, perdón. Sí, sí, ¿están de acuerdo? Bueno, sí, Sí, vale. profesor. Entonces, con esa condición, vamos entonces a calcularlo. Entonces, ojo, ya va definido un valor principal, ¿sí? Ya hice mi función 1 a 1, ¿no? No ahí voy a tener problemas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se definía el seno de W, compañero? ¿Sí se acuerda? ¿Cómo se definía el seno, no? El seno, porque tengo aquí el W,
Entonces va a ser e a la i w1 menos e a la menos i w. Ay, aquí está. Sí, el w entre 2i, ¿no? 2i. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces voy a multiplicar todo por 2i, ¿no? Entonces aquí tengo 2i z es igual a e a la i w, e a la menos i w. Entonces voy a multiplicar por e i w, pues aquí me va a quedar e a la 2 i w menos, no voy a pasar este de allá, 2i z e a la i w menos 1 igual con 0. ¿Sí están de acuerdo que esa sería la ecuacióncita? Sí. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, es una ecuación cuadrática, ¿no? Ujú, sí. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Es una ecuación cuadrática y ya podría entonces despejarnos porque puedo escribir e a la 2iw como e a la iw, esto al cuadrado, ¿no? Ujú. Si yo tengo mi e iw, ya puedo definir mi funcioncita, ¿no? ¿Va? ¿Ya? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces voy a resolver entonces con la fórmula esta del chicharronero, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Pues aquí ya tendría que e a la iw es el menos b, ¿no? Este coeficiente que sería 2i z. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ay, bueno, lo voy a poner con negro, ¿no? Aquí le pongo más, menos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Ya vieron dónde está la trampa? ¿Sí? Donde estoy haciendo yo el harakiri. Entonces, por b cuadrada, ¿no? Que sería este término, que sería menos 2i z al cuadrado menos 4ac. O sea, que sería más 4 dividido entre 2a. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, aquí la pregunta es, compañeros, ¿qué signo usan, el más o el menos? Entonces, pues voy a suponer entonces que voy a tomar el signo más porque yo escojo una rama de la raíz. ¿Se acuerdan que la raíz cuadrada se escribe en términos del logaritmo, no? Ujú. ¿Sí? Y entonces voy a definir una rama. ¿Por qué? Porque estoy ocupando esta relación inversa que tengo aquí de esta. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Esta relación que me está haciendo un solo valor. Entonces voy a considerar que ese único valor que tomé fue el de la rama compositiva. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, este signo más, con este escogimos esta rama para que me dé este solo valor. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Y pues voy a tomar el signo más porque se supone que ya escogí una rama, ¿no? Y pues lo más práctico es usar el positivo, sin broncas, ¿no? ¿Sí, compañeros? Bueno, Sí. entonces divido entre 2, ¿no? Aquí me sale un 4, aquí tiene un 4, lo puedo factorizar. Y aquí me quedaría simplemente iz más, y ya tomé el valor positivo, la raíz de 1 menos z al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahora sí, ¿no? Ya tengo mi W. ¿Cuál es la operación para esta rama inversa? Si yo quiero el W, el logaritmo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Si le tomo el logaritmo sería logaritmo de IW. Ay. Ando adelantándome. Entonces vamos a tomar el logaritmo. Entonces aquí sería el logaritmo de E IW. ¿Cuánto sería? IW. Profesor, una duda. Por favor. ¿De qué le pasó a la A que está dividiendo? Entre 2. Es que no es que el A la agregué, no sé por qué. Es entre 2, ¿no? Es Ah, claro, cierto, sí. Sí, pues ahí, quién sabe, del lunes, ¿no? Ahí está. Sí, muchas gracias, ¿eh? Sí. Es que estaba pensando en el 2A de la ecuación cuadrática, ¿no? Es entre 2, ¿no? Sí están de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, ya este bicho ya quedaría aquí como logaritmo de I, Z
más la raíz de 1 menos z, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Y escribo mi función inversa, ¿no? Que es el seno menos 1, ¿no? Entonces, seno a la menos 1 de z sería 1n por el logaritmo de iz más la raíz de 1 menos z. Y ahí está, compañeros, ¿no? Sí, si alguna vez la necesitan, ¿no? En Electro se necesita mucho esa función, ¿no? Sí, para hacer los mapeos. Ya veremos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Sí. Bueno, entonces, les escribo cuáles serían las funciones inversas. Se las dejo de tarea. Sí. Ustedes las hagan. Ahora, y lo mismo, hay funciones inversas, hiperbólicas, ¿no? En lugar de ponerle i, pónganle w, y ya tienen la función inversa hiperbólica sin broncas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Es como el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos aquí? Lo que está de fondo, definir esta función, estamos de acuerdo, que sea su inversa. Y para definir esta inversa tengo que escoger una rama, ¿sí? Una rama. Y escogimos la que tiene el signo más, donde la raíz va a tener signo positivo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, eso fue lo que hicimos, ¿no? ¿Sí, compañeros? ¿Puedo cambiar de página? Sí, profe. Por el A, no sé por qué lo puse. Ya, me gana el Alzheimer, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Sí, profe. Sí, va. ¿Puedo cambiar de página? Sí. No hay preguntas, ¿no? Por ahí, ¿no? No, todo bien. Sí, ok. Recuerden que me pueden interrumpir, ¿eh? Sin problema, ¿va? Bueno, voy a escribirlas nada más, ¿no? Pues aquí tengo el coseno a la menos 1 de z, entonces va a ser 1 en i de, vean, el logaritmo le aparece nuevamente, ¿no? De i z, escogemos la rama principal, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, por z cuadrado menos 1 a la 1 de i. Aquí. Esta sería, ¿no? Bueno, voy a poner la tangente a la menos 1, porque tangente a la menos 1 sería i entre 2, el logaritmo de 1 menos i z entre 1 más i z. Déjenme borrar este tantito. Ya está. ¿Sí están de acuerdo? Le ponemos una comita. Ok, ahora vienen las inversas, ¿no? Seno hiperbólico a la menos 1 sería logaritmo, el valor principal, ¿no? Con el más 1 más z. Es el valor principal de la raíz, ¿no? El coseno hiperbólico se parecen mucho, ¿no? Todas son a partir de la misma rama, ¿verdad, profe? ¿Mande usted? Todas son a partir de la misma rama, ¿verdad? Sí. Ok. Estamos tomando la rama principal de la raíz. Estoy tomando la positiva, ¿verdad? Sí. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, para no tener problemas, ¿no? Aquí es Sí. una comita y una comita. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, chequenlas por ahí, ¿no? Sí estamos de acuerdo. Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Esas funciones serán derivables? Sí, ¿no? Porque pues hemos definido las funciones, ¿no? Obviamente vamos a integrar estas funciones, ¿no? Entonces la pregunta es maliciosa, ¿serán derivables estas funciones? Bueno, entonces, ¿sí queda claro? Pues aquí le ponemos, ¿no? Sí. Serán derivables. Todas las que hemos visto, ¿no? La exponencial, logaritmo, seno, coseno, seno inverso, coseno inverso. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces cuando estas cositas, ¿no? Obviamente tienen que serlo, ¿no? Nos conviene que sean, ¿no? Para jugar. Cuando son derivables, si son derivables, ¿sí? Le ponemos sí, ¿no? Si son derivables se llaman analíticos. Entonces,
todas las funciones, si lo son funciones analíticas. ¿No? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, voy a exponer la condición para que una función sea analítica o una función sea derivable. Y esas condiciones se llaman condiciones o ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, toda función que satisfaga las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues es analítica y es derivable, o sea, tiene derivada. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es importante. ¿Sí? Y de ahí vamos a tener un teorema integral poderosísimo para todo esto de la variable compleja. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ya definí mis funciones, entonces ahora mi pregunta, ¿son derivables? Bueno, claro que sí. Y si son derivables, se llaman funciones analíticas. ¿Y cuáles son las condiciones para que sea derivable o sean analíticas? Con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí queda claro? Entonces lo que voy a hacer ahorita. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Bueno, ustedes ayúdenme porque yo soy malo para eso. Ya ven que yo recursé muchas veces cálculo, ¿no? Entonces, de cambio de página. Sí, quedó claro. Sí, adelante. Sí, lo que quiero. ¿Mandé? Sí, Todo bien. adelante. Sí, cambio, va. Órale. Entonces, vamos a suponer, ¿no? Entonces, ¿cómo se definía la derivada de una función? Pues la derivada de una función ahora que dependa de z, ¿estamos de acuerdo? Lo escribíamos como un límite, ¿no? El límite cuando delta de z tiende a 0, ¿sí? De la f de z más delta de z menos f de z siempre delta de z, ¿no? ¿Sí? Entonces esto sería entonces la definición de derivada, creo, en un punto, ¿no? En este caso sería en z, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muchos le ponen z0, ¿no? ¿Sí? Para definir derivada. Bueno, en una variable pues no tenemos problema, ¿no? Porque en lugar de poner delta de z0, ponemos delta de x igual a 0, ¿no? ¿Sí? Y escribimos en una variable, decimos, bueno, de f de x y de x es el límite, ¿no? Cuando delta de x tiende a 0, de f de x más delta de x menos f de x entre delta de x. Entonces, nada más hay una sola manera de acercarse o de hacer ese delta de x0, ¿no? Porque está sobre un eje, ¿no? Pero aquí, porque tengo una variable z, pues tengo muchas maneras más bien, ¿no? De acercarme de un punto a otro, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí? Esto es en una variable, ¿no? En una variable, pues no hay bronca, porque nada más me acerco en una dirección, ¿no? Sobre el eje x. Pero aquí, porque tengo el plano complejo que tiene x y y, entonces tengo muchas formas de acercarme a un punto. Entonces voy a hacer un pequeño diagramita. ¿Sí? Pues vamos a suponer que este sea el eje x, que este sea el eje y. Aquí voy a dibujar un punto. Y aquí tengo el otro punto. Entonces, para acercarme por acá, aquí tengo mi delta de z. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, yo dibujé pero puedo dibujarlo en cualquier orientación, ¿no? Entonces, tengo muchas posibilidades de ir de este punto a este otro punto. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, voy a dibujar otro que sería más cómodo para nosotros. Me voy así y luego me voy en esta dirección, ¿no? Pues a le voy a llamar que es el delta de x y le voy a llamar el delta de x. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí? En una variable pues no había bronca porque nada más tengo un eje, pero aquí sí tengo que ser cuidadoso y calcular ese límite, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí queda claro eso? Bueno, sí. Entonces voy a definir, si ustedes me permiten, si usando de su amabilidad, que W la voy a definir como mi función, mi f de z. Déjenme escribirlo acá, porque no me va a salir todo amontonado. Pues voy a definir aquí que mi W, es mi f de z, y la voy a escribir como una u más i b. Obviamente u y b, ¿no? Son funciones de x y de y, ¿no? Entonces u y b son funciones de x y de y,
D es una función de X y de Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Y el Z, ¿no? Mi variable Z, mi Z, pues es obviamente X más Y por Y. ¿Sí están de acuerdo? Así es como lo vamos a calcular. Entonces, esta derivada, le vamos a poner un número, ¿no? La 1 para ponerla aquí. Entonces, mi derivada es de F, ¿no? En dz lo escribo como el límite, ¿no? Cuando delta z tiende a 0, ¿sí? Si f de z es w, entonces puedo escribirlo como un, ay, perdón, poner aquí mi límite, pues, mi límite, aquí sería delta de w entre delta de z. ¿Sí están de acuerdo que se puede escribir así? ¿Sí? Entonces ya teniendo esto, pues lo puedo escribir todavía más pro, ¿no? Lo puedo escribir como el límite cuando delta de x tiende a 0, cuando delta de y tiende a 0, de delta de u más y veces delta de b, ¿no? Delta de x más y veces delta de y. ¿Sí están de acuerdo que lo puedo escribir así? ¿Sí? ¿Sí? Háblenme, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está bien. Háblenme, porque luego digo, ya los dormí. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a suponer, ¿no? ¿Cómo me acerco? Entonces voy a suponer primero que me acerco o me voy sobre el eje horizontal. Entonces en el eje horizontal mi delta de y vale 0, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí? Entonces vamos a suponer los casos, ¿no? Vamos a suponer los casos. Que delta de y es igual a 0. Entonces, ¿cómo queda la derivada? Entonces, la derivada de f en dz es igual al límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Sí están de acuerdo? Aquí está. Y sería delta de u más i delta de b. Y vean, aquí nada más tengo delta de x solita, ¿no? Porque ya tomé el delta de y 0, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y en el límite sería la parcial de u respecto de x más y veces la parcial de b respecto de x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Si quieren le agrego un paso más, ¿no? Donde pongo el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de u entre delta de x, ¿no? Más y veces el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de b entre delta de x. Y aquí ya tengo eso. ¿Sí están de acuerdo? Esa sería la definición de derivada parcial, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Órale. Entonces, ahora voy a suponer el otro caso, ¿no? ¿Puedo cambiar de página? ¿Sí? Sí, adelante. Sí, cópienle, cópienle. Ustedes me dicen, cópienle, cópienle. Me dicen cuando ya lo... Ya vamos a empezar a integrar, ¿eh? Ya pues, empieza a poner, bueno. Vale, pero hay que definir las cosas, ¿va? Si no, no vamos a entender. Hay que definirlas. Si no, va a parecer este acto de fe, ¿no? Si no, no tiene una explicación, esa es la idea, ¿no? Para que ustedes puedan hacer sus cálculos de acuerdo a su necesidad, ¿no? Sí, ¿Sí? Entonces, ¿cambio? ¿Sí? sí, claro. Sí. Va. Entonces vamos a poner el inciso B, ¿no? Que ahora delta de x, ¿no? C igual a 0. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada? dw en dz es el límite cuando delta de y tiende a 0, ¿no? Y ponemos aquí que era w más i delta de d por i por delta de y. ¿Sí están de acuerdo, no? Pues ya nada más lo desarrollamos, quedaría el límite
cuando delta de y tiende a 0. El inverso de y, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1 en y, compañero? Menos Menos sí. sí. Menos i, ya. Menos i delta de u, delta de y, más delta de y, delta de y. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Y este bicho, pues es que la parcial de u respecto de y, con un menos i, ¿no? Con un menos i, aquí. Se me olvidó un menos i, más la parcial de b respecto de y. Ahí está, ¿no, compañeros? Sí. Entonces, pero pues, se supone que la derivada es única, ¿no? Entonces, pues tengo que igualarlo, no tengo que tener el mismo valor. Si me voy por un camino, me voy por el otro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo que igualarlas, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, para que, si existe la derivada y esa derivada quiero que sea única, pues los igualo, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Entonces, igualando lo voy a poner aquí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, perdón. Sí, ¿les igualo? Sí. Entonces, Sí. por un lado, entonces tengo que la parcial de u respecto de x, ¿no? Más i veces la parcial de b respecto de x va a ser igual entonces a menos i la parcial de 1 respecto de y más la parcial de b respecto de y. Entonces, un número complejo es igual a otro cuando son iguales sus partes reales e imaginarias, ¿no? Imaginarias. Por lo tanto, tengo que la parcial de u respecto de x es igual a la parcial de b respecto de y, ¿no? Y que la parcial de b respecto de x es igual a menos la parcial de u respecto de y. Y estas ecuacioncitas se llaman ecuaciones de qué? Ecuaciones de, a ver si me acuerdo cómo se escribe Cauchy. Cauchy y ¿sí estamos de acuerdo? Ahí está. Son las ecuaciones de Cauchy. Entonces, hacemos un resumen, ¿no? Si yo quiero que una función sea derivable, debe de satisfacer ¿qué? Las ecuaciones de Cauchy. ¿Sí estamos de acuerdo, no? O si quiero probar que una función es analítica, ¿sí? O sea, derivable, entonces tiene que cumplir ¿qué? Las condiciones de Cauchy. Denme un ejemplo de una función que no sea analítica. La más fácil. La más fácil. ¿Raíz de Z? No es así es. Por ejemplo, x menos y, ¿no? La conjugada, ¿no? Z conjugado. A ver, vamos, ¿quién es el u? El u es este, ¿no? Y el b es este, ¿no? A ver, vamos a hacerle la derivada, ¿no? Entonces, la parcial de u respecto de x sería la parcial de x respecto de x. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y esto es qué? 1, ¿no? La parcial de b respecto de y, ¿cuánto sería? El b es menos y, ¿no? Sería menos qué? Ajá, sería la parcial de y respecto de y, es qué? Menos 1, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, no cumple esta, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta no es qué? No es analítica. No es analítica, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, obviamente, si hacemos esta condición, aquí sería c igual a 0. Esta la cumple, pero no cumple esta, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, porque esta daría 0 igual a 0. Porque es la parcial de b respecto de x. O sea, y respecto de x es 0. Y x respecto de y es 0, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Que 0 igual a 0. Pues cumple esta, pero no cumple esta. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esta función ¿qué? No es analítica. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro? La función seno, coseno y todas esas que vimos, todas son, afortunadamente, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿y esto para qué me sirve, compañeros, no? ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Puedo cambiar de página? Sí. ¿Sí? ¿Sí quedó claro entonces cómo se dedujeron? Sí. Bolitas, ¿sale?
Sí, muy artesanal, mil disculpas, la verdad. Mil disculpas, ¿no? Yo creo que un matemático lo hace mucho mejor. Bueno, entonces, vamos a poner un resumen aquí, ¿no? Sí, un resumen. Entonces, tengo que la parcial de u respecto de x es igual a la parcial de b respecto de y. ¿Sí? Y la parcial de u respecto de y es igual a menos la parcial de b respecto de x, ¿no? Y estas son, ¿qué? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, voy a tomarles la segunda derivada, ¿sí? Entonces, si cualquier función, ¿no? Satisface, cualquier f de z satisface, vamos a poner que f de z es de la forma u más i de. Si esta función satisface estas condiciones de Cauchy-Riemann, entonces esta función es una función que analítica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso es lo que hemos dicho hasta ahorita, ¿no? Bueno, voy a hacer aquí nada más unas derivadas. Fíjense, voy a derivar la primera respecto de y. Pues la parcial de y de la parcial de u respecto de x es igual a la parcial segunda de b respecto de y. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Y ahora voy a derivar esta, la segunda respecto de x. Entonces, la parcial respecto de x de la parcial de u respecto de y igual a menos la segunda derivada de b respecto de x. ¿Sí están de acuerdo? Aquí me faltó un 2, ¿no? Sí. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, y se supone que esta u y b son funciones que continuas, n veces derivables y todo el kit, ¿no? Sí, de una en dos, entonces puedo igualar estas parciales, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Las podemos igualar, ¿no? Sí. Porque es continua, entonces igualando, ¿qué tenemos? Que segunda derivada de b respecto de y cuadrada igual a menos segunda derivada de b respecto de x cuadrada, ¿no? O, ¿no? Segunda derivada de x de b más, ¿no? Segunda derivada de b respecto de y es igual a 0. ¿Y cómo se llama esta ecuación? Esa es la ecuación de plasma. Sí, ¿no? Entonces, el laplaciano de b es igual a 0. ¿Y cómo se llaman las funciones que satisfacen la ecuación de Laplace? Armónica. Mónica. Únicas. Entonces, ¿qué tenemos? Que b Eh, armónica. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y qué creen que pase para u? lo mismo. Pues no, Sí. ¿sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, ¿lo hacemos? ¿Sí? Sí. Vale. Entonces vamos a hacerlo. Lo voy a poner con otro colorcito, ¿va? Sí. Entonces voy a derivar, a ver, déjenme ver. Y esta respecto de x, ¿no? La primera, ¿no? Entonces la derivada respecto de x, de la parcial de u respecto de x, es igual a la segunda derivada de u respecto de x, ¿no? Y esto es igual a la segunda derivada de b respecto de x y de y. Voy a derivar la segunda respecto de x también. No, respecto de y, ¿no? Por la derivada respecto de y, de la parcial de u respecto de y, es igual a menos la parcial de b de y y de x. Y porque se supone que estas son iguales, porque b es continua y todo el kit, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces que la segunda derivada de u respecto de x al cuadrado, y más, ¿no? La parcial de u respecto de y al cuadrado es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que la Laplaciano de u es igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces tengo que u es armónica también, ¿no? U es armónica. Entonces, si las junto las dos, ¿qué tengo? El Laplaciano de f de z es que 0. Claro. Entonces, mi función es que armónica. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, compañeros, y ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué onda? Ah, pues esto sale en electromagnetismo, ¿no, compañeros? El Laplaciano es la ecuación de Laplace, ¿no? Sí. Entonces, pues es como resolverlo en el plano, ojo, en el plano. Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann o una función que sea analítica
en automático satisface la ecuación de Laplace y es el potencial eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por default ya, al ser analítica, satisface la ecuación de Laplace y es solución, ¿no? Al potencial eléctrico. Y ya acabé, compañeros, ¿no? Entonces es muy fácil resolverlo, ¿no? ¿Sí se dan cuenta de lo poderoso? Bueno, entonces, eso se hace con una cosita que se llama mapeo conforme. Pero ya lo veremos, ¿no? Primero vamos a hacer integralitas. Entonces, la moraleja de esto es que el problema electrostático es prácticamente directo resolverlo en el plano. Y nada más tengo que resolverlo una sola vez, ¿sí? Lo demás ya son casos transformados, ¿no? De un mismo problema. Y entonces esa es la ventaja que se tiene. ¿Entonces sí queda claro entonces, compañeros? Entonces, toda ecuación que sea derivable, ¿sí? O toda función analítica es derivable, ¿sí estamos de acuerdo? Y para que sea derivable o analítica debe de cumplir las ecuaciones de posibilidad. Y además, ¿no? Si vuelvo a derivar, entonces todas las funciones analíticas son ¿qué? Armónicas. ¿Y satisfacen qué? Ecuación de Laplace. Y ya estuvo, ¿no? Ya lo tenemos. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Sí. Bien. Entonces, ¿puedo cambiar de página? Sí. ¿Sí? ¿Puedo cambiar de página? Bueno. Entonces, observen lo siguiente. No vayan a llorar, ¿eh? No vayan a llorar. ¿Vale? Bueno. ¿Se acuerdan del teorema de Stokes? De análisis vectorial. Sí. ¿Sí se acuerdan de él? Bueno, entonces vamos a dibujarlo, ¿no? Así nada más. Vamos a suponer que este sea un contornito C. ¿Sí estamos de acuerdo? Y por este contornito C va a circular un campo, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿No? Vamos a dibujar un campo. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, y obviamente, supongamos que es esos, como esas maquinitas para hacer burbujas de jabón, ¿no? Si lo metemos en la solución jabonosa y lo sacamos, se ve la película, ¿no? Que sería este arito que está aquí, ¿no? ¿Sí lo ven? Y cuando entra el aire, ¿qué hace este arito? ¿Qué? Se deforma formando una burbujita, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, sí lo ven. Si le soplan un poco más, pues esta burbujita se va a hacer un poquito más grande, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Justo antes de que se rompa, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, bueno, entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema este de Stokes, ¿no? ¿Sí? Que la integral, ¿no? Sí estamos de acuerdo, cerrada en este contorno, ¿no? En esta orilla que está aquí, en esta orilla, perdón que la remarque, ¿sí? De A punto dl, si estamos de acuerdo, es igual a la integral en la superficie del rotacional de A, ¿no? Punto diferencial de superficie. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, este diferencial de superficie es para cualquier familia de estas superficies que están aquí, ¿no? Sí, incluyendo la capa, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Incluyendo la superficie esta plana, ¿no? Pero puede ser cualquiera de estas familias que están aquí, entonces es un teorema poderosísimo, ¿no? Bueno, pero ese es de otro curso. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si lo tomamos en el plano? Entonces, si tomamos este teorema en el plano, ¿sí? Se reduce al teorema de ¿qué? De Green, digo, al de Green, ¿no? Bueno, entonces vamos a dibujarlo en el plano. ¿Qué va a pasar en el plano? Entonces, en el plano ahora, este es mi eje X, este es mi eje Y, y yo tengo un contornito por aquí. Un contornito. ¿Sí estamos de acuerdo? Este contornito va a estar orientado, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tomamos la mano derecha, nuestros dedos de la mano derecha en la dirección donde ve el contorno, nuestro pulgar nos va a dar la dirección de ¿qué? Del diferencial de superficie. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí? Entonces, este contornito, este es el contorno C, o el camino, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí lo dibujé medio. Este contorno estuvo muy... Voy a dibujarlo. Ahí está, ya me quedó mejor, ¿no? Ahí está, ya está más sobre. Va en esta dirección. Entonces, si lo circulamos, ¿no? En la dirección contraria a las manecillas del reloj,
mi diferencial de superficie, este diferencial de superficie, va a ser el diferencial de superficie, pero en la dirección de el eje Z. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? ¿Sí? Por la regla esa de la mano derecha, ¿no? Entonces esta superficie está orientada y su diferencial va hacia arriba. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces si lo sustituimos aquí, compañeros, ¿qué va a pasar? ¿Qué componente del rotacional necesito? ¿Sí? Si este diferencial es ds por EZ, ¿cuál necesito? Pues la componente Z del rotacional, ¿no? Sí. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, esta integral en el plano, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, la integral con bola, ¿no? De este campo, ¿no? A punto DL es la integral de superficie, este es el camino del rotacional de A. ¿Cuánto sería el rotacional de A? Es la parcial de AY respecto de X, ¿no? Menos la parcial de AX X respecto de Y, todo por dx por dy. Y este sería el teorema de qué? De Green, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿quién es C? Es el contorno. ¿Y quién es S? S es toda la superficie esta que está aquí, ¿no? Déjenme dibujarla con amarillo, ¿no? Esta que está aquí, esta es la superficie. ¿Sí? Esta que está aquí. ¿Sí, compañero? Sí. Entonces, ese contorno va a contener ¿qué? A una región, a una superficie. ¿Sí? Y la integral de línea se va a relacionar con esa integral de superficie. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Eso es lo que tenemos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, compañero? Sí. Órale. Entonces vamos a aplicar este teorema a una función analítica. A ver qué va a pasar. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Eso es lo que tenemos. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. ¿Puedo cambiar de página? Sí, profe. ¿Mande? ¿Sí? ¿Sí cambiamos? Sí. Va, compañeros. Pues ahora sí, ¿no? Imaginen ustedes que deseamos calcular la integral con bola en un contorno en aquel que teníamos de una función por dz. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, ¿quién era la función? ¿Se acuerdan cómo definimos nuestra función? Que nuestra función de z era aquí u más ib. ¿Sí? Y nuestra z era x más y. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, vamos a pegarlo aquí. Se va a integrar con bola de u más i por b, ¿no? Y el diferencial de z, pues obviamente es dx más i por i de y, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Nos vamos a hacer el producto, ¿no? Pues sería la integral con bolita, sería u de x, ¿no? U de x. Luego, menos b por dx. Ahí está. Luego, más i veces la integral con bolita, ¿no? Ahora pongo la parte imaginaria, ¿no? Que sería b por dx, ay, más u por dy, ¿no? U por dy. ¿Sí están de acuerdo? Esas serían mis integralitas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces ahora sí, ¿se acuerdan que el rotacional, sí, que una función fuera, una ecuación diferencial fuera exacta, ¿no? ¿Sí? Era que las derivadas cruzadas se cumplieran, ¿no? ¿Sí se acuerdan, no? Es equivalente a tomar el rotacional componente 3, ¿no? Sí. Sí, ¿se acuerdan, no? O sea, sí, nada más que no nos lo dijeron, ¿no? Porque uno nos lo dijeron en un curso y el otro no. Entonces, para que esta función, o aplicamos el teorema, ¿no? ¿Qué me dice el teorema de Stokes? El de Gauss, ¿no? Perdón, el de Green. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, entonces tendría para ¿no? Y esta integralita sería la integral de superficie, ¿no? Entonces, para el primero sería la derivada del AG, ¿no? O sea, sería menos la parcial de B respecto de X, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, no? Menos, ¿no? Por el signo del rotacional, la derivada de U respecto de Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Por X por dy. Entonces, observen, es como tomar, tiene el diferencial de X, la U, esta U, derivarla respecto de Y, ¿no? Y luego esta menos B
derivarla respecto de x, que es lo que tenemos aquí. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿cómo quedaría la otra? Quedaría la integral de superficie de la parcial de u respecto de x menos la parcial de b respecto de y por dx por dy. A ver, déjenme ver si están cruzados. U respecto de x, b respecto de y. ¿Sí estamos de acuerdo? Ujú. Aquí aplicamos el teorema este de Green, ¿no? Ah, pero recordamos nuestras ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? ¿Sí se acuerdan qué decían las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Que la parcial de u respecto de qué? De x es igual a la parcial de y respecto de y. La parcial de u respecto de y es igual a la parcial de b respecto de x, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, ¿cuánto valdrá esta? O esta que está más fácil, miren. ¿Cuánto Cero. vale? 0. Cero, ¿no? De esta ecuación, ¿no? Y esta, cuando la peguen aquí, ¿cuánto vale? 0. Entonces, ¿cuánto vale la integral con bola? 0, ¿no? Pero, ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya tienen el teoremita, ¿no? De la integral con bola en cualquier contorno, ¿no? No dije qué contorno, ¿no? De f de z de z es igual a 0 y f de z es ¿qué? analítico. Pues nada más tendrá que ser un contorno que satisfaga, que se pueda aplicar el teorema de Green, ¿no? Sí, exactamente, un contorno suave, ¿no? Le llaman, ¿no? Ah, simple Sí, simple, algo así. suave. Léanlo, ¿no? En el libro, porque yo soy así muy informal, ¿no? Sí, Ah, sí. un contorno cerrado, ¿sí? Un golazo, compañeros, ¿no? Entonces, cualquier, es como si fuese conservativa, ¿no? Ah, sí. Y más o menos, ¿eh? No es así. Sí estamos de acuerdo. Entonces, cualquier función, ¿no? Sí, entonces, que sea analítica, integral cerrada en una curva suave, ¿no? Ujú. ¿Va a ser qué? Cero. Ya está, volado, compañeros, ¿no? Entonces ya tienen dos criterios, ¿no? Ya sea que la Profesor, integral sea cero, ¿sí? Sí. yo no entendí por qué la primera integral de 0. A ver, vamos a hacer las cuentas. Vamos a hacer las cuentas. Sí, seguro lo escribí mal, ¿eh? Ya sabes que bueno, voy a escribir el argumento de la integral, ¿va? Ujú. ¿Sí? Lo voy a escribir con rojito, ¿va? Si tú pregúntame, ¿no? Sin pena, ustedes pregúntenme. Luego yo me alucino. Y sería menos la parcial de u respecto de y. Si todo lo hice bien, me dio eso, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, mira, de las ecuaciones, voy a tomar esta, ¿no? Esta la voy a tomar aquí, ¿no? Ah, sale de la segunda. Ah, ok. Entonces, esto sería la parcial de u respecto de y menos la parcial de u respecto de y. Y obviamente esto es que, a ver, Ah, ¿no? ok. Ya. Ya, Gracias. si no, gracias a ti, no, preguntan. Entonces, ¿sí queda claro? ¿Sí queda claro, compañeros? Entonces, vamos a anotarlo aquí, ¿no? Entonces, si f de z, ¿no? Es analítica, ¿no? Esto es importante, dentro y sobre una curva cerrada, ¿sí? Entonces, la integral con bola, ¿no? Desde de z es igual a 0. Este sería como nuestro teorema, ¿no? Sí, no sé cómo se llama, ¿no? Tiene por ahí nombres, ¿no? El teorema de Cauchy. Sí, el teorema de Cauchy. Sí, yo sí no me lo sé, ¿eh? Sí, quedó claro, entonces, está muy fácil, ¿no? Sí. Está chido, ¿no? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo escribirían las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares? ¿Cómo lo escribirían? Bueno, ahorita lo hacemos, ¿no? ¿Sale? Ya para completarlo, ¿no? Sí. Sí. ¿Puedo cambiar de página? ¿Sí quedó claro de veras, compañeros? Sí. Sí. ¿Sí, de veras, de veritas? Ujú. Bueno, pues, muy bien, muy bien. Entonces, ya como vamos, yo pienso que el miércoles ya hacemos integrales, ¿eh? Ya Va. empezamos, sí, ya empezamos a aventarnos a hacer integrales, ¿no? Sí. Es lo que queremos, ¿no? Sí. Sí. Por eso, ya el miércoles, ¿no? Primero Dios ya.
¿Sale? ¿Puedo cambiar de página? Sí, profe. Va. Muchas gracias, compañeros, ¿no? Entonces, ahora, porque yo ya sé que esta función es analítica, entonces ya sé que su integral con cerrada vale 0. Entonces ahora nada más voy a cambiarlo de coordenadas y me voy a ir al revés. ¿Sí estamos de acuerdo? Si la integral vale 0, entonces los coeficientes de mis integrales pues, tienen que ser 0 y de ahí tengo las formas de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero en coordenadas polares, ¿no? Luego resultan útiles, ¿no? Para hacer calculitos, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sobre todo para el potencial, ¿no? Resultan bastante útiles, ¿no? Bueno, entonces vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Pues vamos a suponer, ¿no? Lo que quiero demostrar es lo siguiente, ¿sí? En coordenadas polares, ¿no? Si U es función de R y de θ y B es función de R y de θ, entonces las ecuaciones de Cauchy-Riemann se escriben así. Parcial de U respecto de R es igual a 1 en R, parcial de B respecto de θ y parcial de parcial de B respecto de R es menos 1 en R parcial de U respecto de θ. ¿Sí? Eso es lo que quiero probar. ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí las han visto por ahí, ¿no? Sí, bueno, entonces vamos a probarlas, ¿no? Vamos a hacerlo. Ya nada más para cerrar las cuestiones estas de las de Cauchy-Riemann, ¿no? Bueno, mil disculpas por el álgebra, ¿eh? Corríjanme porque luego yo me alucino, ¿va? Corríjanme, por favor, porque luego... Entonces tenemos que X vale R coseno de θ y Y vale R seno de θ. Eso es lo que tenemos, ¿no? Bueno, entonces, nosotros escribimos lo siguiente, ¿no? En la integral con bolita, ¿no? De f de z, diferencial de z en un contornito, ¿no? Ya sabemos que si f es analítica, ¿esto cuánto tiene que valer? 0. 0. Pues ya por default ya lo sabemos, ¿no? Bueno, pero pues voy a fingir que no. En la integral con bolita de c, ¿quién era el f de z? U más i de. El de z era x más i de y. Entonces necesito calcular el dx y el dy, pero ahora en coordenadas polares, ¿no? Entonces, de aquí lo tengo, ¿no? Ah, ya. Sí, pues tengo que el dx es la parcial de x respecto de r por dr, ¿no? Más la parcial de x respecto de z por dθ. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Usando la regla de la cadena, ¿no? Que se llama, ¿no? Y el dy es la parcial de y respecto de r por dr por la parcial de y respecto de θ por dθ. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo voy a pegar aquí, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? ¿Ya? ¿Sí están de acuerdo? Entonces aquí quedaría la integral con bolita de c, ¿no? De u más i de. ¿Cuánto vale el dx? Sería la parcial de x respecto de r. ¿Sería qué? Coseno de θ, ¿no? Ajá. Por dr, ¿no? Luego la parcial de x respecto de θ, la derivada del coseno es menos el seno, ¿no? Menos r, seno de θ por dθ. ¿Sí? Más, ¿no? Y veces, ¿no? Ahora la derivada del y respecto de r es seno de θ, ¿no? Sí. Seno de θ por dr, ¿no? De unos cosenos, ¿no? Sí. De θ. Buenos días. Buenos días, buenos días. Ahí quedó, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces voy a juntar la parte real, la parte imaginaria, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer mi producto, voy a juntar la parte real y parte imaginaria, ¿no? Entonces aquí sí, tengan un poquito de paciencia, ¿no? Para hacer las cuentas, ¿no? Entonces, según yo, quedaría el primero u por coseno de θ de r menos r seno de θ de θ, ¿no? Porque sería este u que es real, ¿no? Con este que es real, entonces me da este que tengo aquí, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, no? Y ahora, este imaginario con este me da, pero con signo menos, ¿no? Por el i con el menos i, ¿no? Entonces me da un
menos b por seno de teta de r más r coseno de teta de teta, ¿no? Más una integral que tiene i, ¿no? Y la ponemos así, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Una que tiene los i, ¿no? Bueno, voy a trabajar con la real, ¿no? Ujú. Entonces voy a factorizarle todo lo que tiene dr de teta, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Pues esta cosita quedaría así, la integral de c, todo lo que tiene r, según yo sería u coseno de teta menos b seno de teta por dr, ¿no? Luego menos, ¿no? Todo lo que tiene teta, ¿no? Que sería r, por este r, ¿no? R ya al menos se lo puse aquí. Sería u seno de teta más b coseno de teta de teta. ¿Sí estamos de acuerdo? Más, ¿no? Más pi de s es la integral, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Sí, ¿sí lo ven? Sí. Bueno, ahora, ¿cuál era la condición para que, para aplicar el teorema? Eran las derivadas cruzadas, ¿no? ¿Sí se acuerdan, no? Entonces, porque este tiene dr y este tiene de teta, voy a derivar el primero respecto de teta, ¿no? Y lo tengo que igualar a la derivada del otro respecto de r, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo, no? Sí, para que sea exacta, ¿no? ¿Sí se acuerdan, no? Como una ecuación diferencial. Bueno, entonces lo voy a poner. ¿Puedo cambiar de página? Sí, cópienlo, compañeros, cópienlo ahorita, cambio de página. Sí. ¿Sí, cambiamos? Sí, va. Va. Entonces, va. Entonces ahora sí, tengo que la parcial respecto de teta de u coseno de teta, ¿no? Menos b seno de teta es igual a menos, ¿no? La parcial de r por u seno de teta más b coseno de teta. Entonces vamos a derivar. Recuerden que u es función de r y de teta, ¿no? Entonces voy a este sería la derivada de un producto, ¿no? Entonces sería la parcial de u respecto de teta por coseno de teta. La derivada del coseno es el menos seno, ¿no? Entonces u seno de teta. Lo mismo para el otro, ¿no? Sería menos la parcial de b respecto de teta por seno de teta. La derivada del seno, el coseno, ¿no? Sí. Menos el b coseno de teta. Ya quedó, ¿no? Bueno. Ahora, voy a derivar pero el r está explícito aquí, ¿no? Entonces me da uno gratis, ¿no? Menos u por seno de teta menos b coseno de teta. Ahora la derivada de nosotros, ¿no? Entonces sería menos r, la derivada respecto de r de 1, entonces la derivación de u respecto de r por seno de teta. Ahí está, ¿no? Luego la derivada del b, ¿no? Más la parcial de b respecto de r por coseno de teta. Ahí quedó, ¿no? Miren, y se cancela con ¿no? Y este muchacho se cancela con ¿no? Vamos a ponerle, ahí está, se cancelan, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Va. Entonces, ahora voy a juntar todos los que tienen coseno y todos los que tienen seno, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Voy a juntar esos términos, ¿no? Porque ya vimos de Fourier, ¿no? Que seno y coseno forman, ¿qué? Una base, ¿no? ¿Y son qué? Ortogonales. Entonces, si los igualo a 0, entonces, porque son una base, entonces los coeficientes tienen que ser 0, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y ya lo golazo, ¿no? Ya tenemos golazo. Entonces, bueno, la parcial de u respecto de teta, este es el que tiene el coseno. De este lado el que tiene el coseno es este que está aquí, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? El último, ¿no? Porque está de aquel lado lo paso con más, ¿no? La más r, la parcial de u respecto de r,
parcial de b respecto de teta, ¿no? Ahí está. Y el que tiene seno es este que pasa con más, ¿no? Más, pero por el menos que le factorice le tengo que poner menos, ¿no? Entonces la parcial R, la parcial de U respecto de R por seno de teta, y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinábamos los coeficientes? Por Fourier, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, pero aquí está, ¿no? Aquí tengo el coseno y el seno, que son una base, ¿no? ¿Sí? Entonces ponemos como coseno de teta y seno de teta son una base, ¿no? Una base T ortogonal, ¿no? Entonces los coeficientes, ¿cómo tienen que ser? 0, tienen que ser 0. Entonces digo que la parcial de U respecto de teta más R, la parcial de B respecto de R es igual a 0, y la parcial de B respecto de teta menos R parcial de U respecto de teta es igual a 0, y ya acabamos, ¿no? Okay. Ya tengo que, a ver, ¿cuáles eran? Tengo que 1 en R, la parcial de U respecto de teta es igual, no, será de aquí, ¿no? 1 en R, la parcial de U respecto de teta es menos la parcial de B respecto de R, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y de aquí tengo que es que la parcial de U respecto de teta es igual a 1 en R, la parcial de, aquí me equivoqué, ¿no? Es U respecto de R, ¿no? Aquí me equivoqué, mil disculpas, ¿sí? Entonces, aquí le corregimos, ¿no? Entonces aquí es la parcial respecto de R, ahora sí, 1 en R, la parcial de B respecto de teta, ¿y estas son qué? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Sí, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero en forma ¿qué? Polar. Polar, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Golazo, ¿no, compañeros? Sí. Golazo, ¿no? Y ya lo tenemos, ¿no? Pues ya tenemos que si una función es analítica, cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, en forma cartesiana o polar. Y además, la integral con bolita de esa función va a ser 0. ¿Ya estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahora les hago una pregunta, ¿vale? Vamos a tratar de finalizar. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí. ¿Sí? Profesor, una duda. Sí, por favor. Si tomamos la integral compleja de la que despreciamos hace ratito, ¿llegamos a algún resultado o da igual? No, da lo mismo, sí. Ok. Sí, deja regresarme tantito, o sea, esta parte de aquí, ¿no? Sí, esa, sí. Eso, pues si lo completas, te va a dar lo mismo, ¿sale? Ok, vale, Sí, sí. sí, porque tienen que ser igual a 0, porque lo igualamos a 0 en un principio aquí, entonces la parte real tiene que ser 0 y la parte imaginaria tiene que ser 0. Entonces, si completas la parte imaginaria, te va a dar 0, ¿no? Pero háganlo, por favor, ¿no? Háganlo. Ok, Yo sí. hice porque ya me daban las dos, ¿no? ¿Sale? Sale. ¿Cuál otra pregunta? ¿Sí? ¿No hay preguntas? No. Entonces les hago yo una pregunta, ¿no? Ya que no me preguntan, pues yo le pregunto. Bueno, entonces fíjense, vamos a suponer ahora, compañeros, que tenemos la siguiente integral, ya para hacer una pequeña introducción a lo que vamos a hacer. Yo tengo un contorno C. Este contorno es ¿qué? Cerrado, bien bonito, ¿no? Sí. Tengo ahora una función analítica de Z. Si esto fuera analítico así, esta integral sería 0, ¿no? Bueno, pero aquí le pongo un Z, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto vale esta integral? Voy a poner el contorno más simple, ¿sale? Voy a escoger un contorno, ¿sí? Con valor absoluto de Z igual a 1. ¿Cuánto vale esa integral? ¿Sí? Yo tengo ahora eso, ¿no? Puede suceder, ¿no? ¿Esa función será analítica?
Mm, Sí, excepto en un punto. En un punto en el z igual a 0, ¿no? Ahí tengo, valga la Sí. expresión, una singularidad, ¿no? sí. Ahí tengo jaque, ¿no? Pero pues, ¿será jaque mate? Bueno, ahorita vemos, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces fíjense, vamos a tener esto. Vamos a hacer nuestro dibujito. Este es mi eje real, ¿no? Este es X, este vale Y. ¿Sí? ¿En dónde está el jaque? ¿Sí? O es jaque mate, o la singularidad. ¿En X igual a qué? En Z igual a 0, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces lo ponemos así. Z igual a 0. Ahí tengo jaque. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, nada más la pregunta, ¿será mate? Creo que no, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, salvo en ese punto, entonces mi función va a ser analítica. Entonces la integral sería 0, salvo en ese punto, ¿sí se dan cuenta, no? Ahí ya tengo broncas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo importante aquí? El contorno de integración. Porque el contorno me va a definir la región donde voy a integrar. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es lo importante, el contorno. ¿Sí, compañeros? Bueno, entonces vamos a dibujar el contornito, ¿no? Vamos a dibujar el contornito. Pues lo voy a dibujar, dice Z igual a 1. ¿Qué significaba esto? ¿Se acuerdan que lo hicimos? ¿Qué significaba? A ver, El vamos. círculo unitario. Exactamente. Es un círculo, pero ¿dónde está centrado? En El cero. origen. El origen, ¿no? ¿Y cuál es la Cero. parametrización para un círculo de radio 1? La exponencial, ¿no? Ajá, ¿no? Porque vean, E a la I, Z, ¿sí? ¿Cuánto vale el módulo de esto? 1. No. Uno. Entonces ya tengo que es mi parametrización, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces Sí. ya tengo que mi parametrización es un exponencial, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? ¿Sí, compañeros? Entonces, nada más aquí abusando de la notación, ¿no? Os voy a decir que Z es igual a E. Ya ven, aquí ya tengo problemas, ¿no? ¿Cómo le ponemos? A ver, ¿Un T? ándale, un T. Z es igual a E a la I, T. Y el T lo voy a variar de 0, ¿qué? A 2pi. A 2pi. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Yo le tomo el módulo a Z, sigue siendo, cumple esta condición donde está mi circulito, ¿no? Sí, mi condición, ¿no? Entonces voy a dibujar, que va a ser entonces, como ustedes me dijeron, un círculo de radio, ¿qué? 1. Uno. ¿Sí? Porque este sería como ponerle un 1 aquí, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Entonces sería este de la forma R, E a la I, T en lugar de Z, ¿no? Y R es igual a 1. ¿Sí, compañero? ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, entonces, pues ya, ¿no? Ya la armamos, fíjense. Vamos a, esta es mi parametrización. Esta es la parametrización. Entonces, ¿cuánto vale? Vamos a decir entonces, si Z es igual a E a la I, T, ¿cuánto vale el diferencial de Z? ¿Cuánto vale el diferencial de Y a Z? la I por E a la IT. Ajá. Ahí aquí me equivoqué. Déjenme. I, E a la I, T, diferencial de T, ¿no? ¿O no, compañero? ¿Sí? Y ya nada más lo pego en mi fórmula, ¿no? Entonces, integral con bola en C de Z igual a 1 de F de Z entre Z, pues va a ser entonces eh, la integral, ¿no? La integral de C de E a la IT, ¿no? El Sí. de Z es I, E a la IT, diferencial de T, ¿no? Y el Z es abajo E a la IT. Se cancela esto, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, compañero? Bueno, entonces, aquí voy a hacer una simplificación. Pues vamos a suponer, ¿no? Nada más para suponer que f de z es igual a 1. ¿Sí? Ya nada más para no complicarme ahorita, ¿no? Pongo un 1, pongo un 1. ¿Cuánto vale esta integral? Y la integral de dt de 0 a 2pi, ¿no? Que quedamos que valía el t, ¿no? Y esto vale ¿cuánto?
2 pi i. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ya está, ¿no? Entonces, ese es el famoso, como un pre del teorema de Cauchy. Entonces, lo que tengo que mostrar la siguiente clase es el teorema de Cauchy, ¿no? ¿Sí? Que me dice que la función, ¿no? De z0 es 1 en 2 pi i, la integral con bolita de f de z, z menos z0 de z, ¿no? Este es lo que tengo aquí. El teorema de Cauchy. Entonces, un caso de este, vean, si f de z vale 1, este vale 0, pues es 2 pi, que es lo que tenemos, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Ujú. Pues eso es lo que tengo que demostrar. ¿Vale, compañeros? Entonces, Sí. para eso me sirve, ¿sí? Ujú. Y puedo generalizarlo, ¿no? Cuando tenga singularidades de orden n, pero ya no está a platicar de las singularidades, esas son las... ¿Sí queda claro? Entonces, eso es lo que necesito. Pero ya tengo el preámbulo, ¿no? ¿Sale, compañeros? Entonces, se dieron cuenta de algo interesante aquí. ¿Cómo se resuelven estas integrales? Parametrizando. ¿Estamos de acuerdo? Haciendo las parametrizaciones. Siempre es conveniente hallar una parametrización para resolverlo. ¿Sale? No son recetas de cocina. ¿Sale? Pues tampoco, compañeros, ¿no? Sí, si no, veríamos a Marisol Pink, ¿no, compañeros? Cocina mejor que yo, ¿no? Para las recetas de cocina. ¿Sale? Entonces, les encargo por ahí, compañeros, échenle una leidita, ¿no? Al teorema de Cauchy y a las funciones analíticas y todo eso, compañeros, ¿no? Para probarlo. Pues ese es lo que tenía preparado para hoy. Pues no sé si tienen alguna duda o pregunta, compañeros. ¿Cómo o por qué fue que la función evaluada en e a la it era igual a 1? Ah, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿puedo cambiar de página? Sí, sí, bueno, entonces Sí. voy a agregar otra página, ¿no? Entonces yo tengo esto, ¿no? E a la IT, valor touchdown, ¿no? Entonces, E a la IT lo puedo escribir como coseno de T más I seno de T, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Si le pongo al cuadrado, le voy a poner al cuadrado, ¿no? Nomás para simplificarme, ¿no? Sería por su conjugado, ¿no? Porque demostramos que Z por Z conjugado es módulo al cuadrado, ¿sí? ¿Te acuerdas, no? Entonces quedaría aquí coseno de T más I seno de T, ¿no? Por coseno de T menos I seno de T, ¿no? Entonces, quedaría coseno cuadrado de T, ¿no? Más seno cuadrado de T, ¿no? Con este, ¿no? No, profe, creo que no me entendió bien la pregunta. Ah, perdón. Bueno, Este, ya, este es uno, ¿no? Ya, ¿no? sí. Sí. No, me refiero a que por qué la función evaluada, o sea, f de e a la it en la integral de línea, ¿por qué era igual a 1? Ah, no, Porque supuse que F vale 1. Entonces, ¿Cómo? supuse que F de Z era igual a 1, ¿no? Ah, ok. Pues F en lo que sea, pues es 1, ¿no? Sí, Ujú. en el otro se hace bien, cuando demuestra el general, no hago general, ¿va? Ah, Y no pasa nada, ¿no? Entonces, lo interesante ahí es que no importa, al final no va a importar el contorno, sino va a importar la singularidad, ¿sale? Eso es lo interesante. El contorno lo podemos escoger como nosotros queramos, ¿sí? Estamos de acuerdo. ¿Sí? Esa es la libertad. Y obviamente lo estiramos a lo que nos convenga, ¿no? ¿Sí? O lo deformamos como uno quiera. Lo interesante ahí es la singularidad, ¿sale? Lo que quedó encerrado en ese contorno. Eso es lo importante. Pero ya lo discutimos el miércoles, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, ¿alguna Sí, otra profe. pregunta? Perdón. No hay preguntas. Yo tengo una. Cuando estábamos, bueno, ahorita revisando sobre la función inversa del seno, Ajá. cuando calculábamos la raíz, dijo que tomábamos el signo positivo Sí. porque elegíamos la rama, pero ¿por qué no podíamos elegir la negativa? No, pues lo puedes hacer, pero nada más define tu rama, ¿no? Si estamos de acuerdo, entonces.
Solo para ok. sí. O sea, yo porque escogí para que esta función que está aquí no tuviera aquí un más 2 pi k, ¿sí estamos de acuerdo? Para que seno por seno a la menos 1 fuera un 1, digamos, que tuviera un solo valor, ¿no? Entonces ya nada más va a depender de qué rama escojas, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo, ¿no? Cómo la escojas, ¿sí? Pero no hay problema, puedes usar menos y tampoco pasa nada, yo lo he hecho, ¿no? No pasa nada, nada más define bien tu rama, ¿no? Sí, para que no, Ok. sí, no vaya. Gracias. Sí, sí, por eso escogimos el más, ¿vale? Sí, ¿cuál otra pregunta, no? No, no hay otra. Bueno, entonces igual, ¿no? Las dudas y preguntas las pueden poner en el Classroom, ¿no? Sí. Sí, Ok. sí, lo checamos también, ¿no? Y ahí les puedo contestar, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí pudieron correr el programita en matemática? Sí. ¿Sí? Sí, Sí, entonces ahí modifíquenle ustedes y jueguen con el matemática, ¿no? Sí. Voy a tratar de buscar a ver si hay algo para calcular ramas, ¿no? Y todo esto, ¿no? Pero yo creo que sí ha de haber. Y no es tan sencillo, ¿no? Pero lo importante es hacer integrales, ¿verdad? Entonces nuestras integrales que vamos a hacer las pueden poner en el matemática y les tiene que dar el mismo resultado. Pero se van a dar cuenta que el matemática no puede hacer algunas, ¿sale? Entonces, si nosotros sí. Entonces esa es la ventaja, ¿no? Obviamente, es de mucha ayuda en matemática, definitivamente, ¿no? Es de muchísima ayuda, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Entonces, no sé, pues ahí le dejamos, ¿no? Nos vemos primero Dios el miércoles, ¿no? Gracias a usted, profesor. No, pues gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Buenas profe. noches, ¿mande? Cuídense mucho, ¿sale? gracias, bro. Nos vemos. Vayan haciendo Buen día. hambre, vayan haciendo hambre para la taquiza, ¿no? Sí. Dale, un abrazo, gracias. Gracias, profe. Gracias, bro. Gracias, profesor. Bye. Gracias.